Hola, oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a comunicarnos con Pablo Dreisig en Argentina para seguir poblando de libros de filosofía judía nuestro anaquel. ¿Qué tal? Perdón, ya estaba diciendo anaquel y quetel. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? Muy bien, y como tú dices, vamos a colocar hoy otro volumen más en nuestra biblioteca infinita de nuestro anaquel imaginario de libros de filosofía y pensamiento judío. Y, querido Jorge, la emisión precedente, pasada, colocamos estamos como haciendo una ruta, ¿no? Porque el pensamiento judío, si uno lo toma en abstracto, con las grandes categorías, uno puede hacer un distingo, pero estamos en un viaje y estamos viendo, la emisión pasada hablamos de una, una región cultural, una formación intelectual particular que era el pensamiento sefardí o español en Hamburgo. ¿Recuerdas? Como algo muy singular. Ujú. Algunas zonas del pensamiento judío que quizás uno no pone luz sobre ellos, pero que devuelven perlas. Y en este caso pasamos de los sefardíes de Hamburgo, de los que nos referimos en la emisión pasada, a el sur de Francia, la zona de la Provence, la zona de Aix-en-Provence, que podemos decir comprende lo que hoy sería Marsella, lo que sería Niza, y no estamos muy lejos de Génova, ¿no? Eh, y allí floreció, por cuestiones particulares, una cultura judía, un pensamiento judío y una filosofía judía singular. Mediterránea, podemos hablar allí también, hablando de organizar este mapa, estas rutas, este viaje de un judaísmo mediterráneo, pero sobre todo los puertos libres, ¿no? Y ahí podemos incluir a Livorno, podemos incluir a Génova, y tantas veces decimos, y en el fondo es una idea muy judía, de que el pensamiento judío no nace en los claustros, no nace ni siquiera en las casas de estudio, sino que quizás nace en los puertos, en los intercambios y los puertos libres, Marsella, las zonas de cruce de caminos, es donde mejor quizás florece el pensamiento y la filosofía judía. En las traducciones, que son otra forma, de los puertos, ¿no? Las traducciones. Bueno, en este caso, el volumen que vamos a colocar en la biblioteca son las actas de un congreso que se hizo precisamente en la Provence, y que todas estas ponencias, todas las conferencias de los invitados, de los speakers, de los conferencistas, luego fueron reunidas precisamente en este volumen, cuyo título en español sería La expulsión de los judíos de Provenza y de la Europa mediterránea. Entonces ya vemos que hay una identificación entre y la importancia de la zona de la Provenza en algo que podemos llamar la Europa mediterránea. En los siglos específicamente 15 y 16. Y particularmente el volumen lleva como subtítulo Exilios y conversiones. Quien curó, quien compiló, quien organizó este volumen es una especialista en pensamiento judío, la profesora Daniel Yanku Agu, que es una especialista en el pensamiento
judío medieval y de la modernidad temprana, y también profesora en la, en la universidad, miembro de la Academia de Ciencias y Letras de Montpellier, que sabemos también, Montpellier es una región muy importante de toda esa zona que comprende Toulouse también, ¿no? Ahora, ¿cuál es la importancia? ¿Qué es lo que floreció en la Provence en esta época y qué flores dio esta cultura particular? Bueno, en principio, como tantas otras veces, hay que hablar de una expulsión, ¿no? En 1615, la expulsión de los judíos de esta zona, y también hay que reparar en la fecha, ¿no? Una expulsión, podríamos decir así, tardía, ¿no? Que tiene antecedentes muy particulares esta zona. En septiembre de 1501, una parte de la comunidad judía de la Provence, aproximadamente la mitad o alrededor de 1000 personas, se convirtió al cristianismo tradicional, con sus líderes, sus notables, médicos, prestamistas y comerciantes, sus artesanos, en general colchoneros y tintoreros, las mujeres y los niños. Es decir, que tenemos todo un proceso que va desde una conversión, que por supuesto no es voluntaria, en el 1501, hasta finalmente lo que marca claramente, y después muchos otros episodios por el estilo, lo que marca no una historia lacrimosa como tantas veces se quejó el historiador Salo Baron, de ver la historia judía como una historia lacrimosa o solo constituida de tragedias, pero ciertamente para marcar eh, también eh, que es una historia que no es una historia como la de otros pueblos, otras minorías, sino que está transida por eventos traumáticos, podríamos decir, desde el comienzo. También es importante decir que sobre esta zona no fue una zona donde, y esto es muy interesante, donde se instalaron tantos pensadores y filósofos, pero fue una zona de tránsito o de conexión. Vamos a mencionar tres. Primero, Yosef Solomón del Médico, también conocido como Yashar de Candía, por supuesto que el nombre ya lo indica, no era de esta zona, era de Creta, este importantísimo médico, matemático y astrónomo del 1600, que permanentemente en viaje, estuvo, estuvo parando, haciendo una estadía importante, refugiándose en esta zona, sobre todo en la zona de Marsella, etcétera, hacia el 1600, ¿no? Como una zona de tránsito o conexión. El segundo que podemos mencionar es el Liaj Montalto o el Lijá Montalto, importantísimo pensador, médico, miembro de la corte de los Medici, muy importante, que también supo eh, refugiarse en esta zona, ¿no? Justamente son pensadores que se mueven entre Italia y Francia. Y el gran
filósofo, pensador, médico sefardí del que hablamos, Isaac Cardoso, que escribió La excelencia de los hebreos, un libro fundamental, y otro libro fundamental, La filosofía libera, que operaba desde Marsella y desde Niza también. Es decir, podríamos decir, una zona estratégica, estratégica. Y hay que recordar que durante todo este siglo, la región de Provenza funcionó como un refugio y un punto de tránsito para estos intelectuales, incluso a pesar de los decretos de expulsión del Reino de Francia en 1394 y 1615. Mientras que en las tierras del rey de Francia los judíos vivían a menudo como cristianos nuevos o conversos, aquí existía una vida judía abierta, aunque restringida, ¿no? Incluimos también lo de los territorios del Papa, ¿no? Aviñón, eh, por eso a muchos de estos se los conocieron como los intelectuales de los judíos del Papa, ¿no? Este, de modo que, bueno, el libro, el volumen es extensísimo y las ponencias son de los intelectuales más relevantes que estudian todo el fenómeno del judaísmo mediterráneo. Quizás el trabajo más filosófico o más relacionado con el pensamiento en este libro es del de Gerard Nahon, con H, Nahon, con una H ahí, eh, donde incluso podemos ver antecedentes del pensamiento de Spinoza en muchos de estos pensadores. Así que recomendamos específicamente este hermoso libro para quienes quieran adentrarse a una cultura particular y a una zona que, además de ser muy hermosa, eh, dio y dio refugio a grandes pensadores judíos. Pues nosotros te agradecemos como siempre que esta recomendación y la hacemos extensiva a todos nuestros oyentes y esperamos volver a contar contigo también la semana que viene. Hasta entonces, muchas gracias. Gracias, querido Jorge.